Buenas noches con todos, buenas noches a todos los valientes que se conectan a esta hora para conversar sobre temas relacionados a contratación pública, a temas de arbitraje. Y en esta primera sesión tengo el gusto de inaugurar el curso, básicamente, y a todos los que nos están preguntando si el curso se va a dar luego del lonchecito. Solamente aclaramos que estas dos primeras sesiones, donde yo tengo el gusto de compartir algunas ideas sobre temas de introducción relacionados al arbitraje, vamos a ir en el horario de 9 de la noche hasta las 10:30, y posteriormente las demás sesiones van a ser a las 6:30. Dicho esto, también a todos los amigos que nos están viendo en la transmisión en vivo, les mandamos un grato saludo, y a los que se han conectado al aula virtual el día de hoy, estamos atentos a las preguntas que tengan. Siéntanse en la libertad de preguntar, de darme algunos alcances o comentarios. Yo estaré atento y también Diana me va a asistir con las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Dicho esto, y sin más preámbulos, vamos a iniciar esta primera sesión, que tiene por finalidad brindar clases de introducción. El curso, obviamente, trata sobre arbitraje en contratación pública. Y cuando uno habla de arbitraje en contratación pública, no solo se refiere a los arbitrajes en el marco de la Ley de Contratación del Estado, la Ley 30.22.5 y su reglamento. A veces uno piensa que es lo mismo hablar de arbitraje en contratación pública que hablar de arbitraje en contratación del Estado. Existen diferentes arbitrajes donde el Estado participa. Tenemos los arbitrajes en temas de expropiación. Tenemos los arbitrajes en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos los arbitrajes de inversión. Tenemos los arbitrajes, por ejemplo, bajo el marco de reconstrucción con cambios. Tenemos arbitrajes administrados por Indecopi en los arbitrajes de consumo, arbitrajes en el sector salud, ante su salud. Y podemos seguir nombrando diferentes tipos de arbitraje, donde la característica es: una de las partes es el Estado peruano, se discuten fondos públicos y también hay un interés general. Y esto da pie a que hablemos ya de un universo que conocemos como los arbitrajes en contratación pública. Ustedes habrán escuchado hablar de cursos, diplomados, maestrías en arbitraje en contratación del Estado, que obviamente se refiere a temas relacionados a arbitrajes en el marco de la Ley 30.22.5 y su reglamento. En ese sentido, hay que hacer otra precisión. Cuando hablamos de contratación pública, muchos piensan que hablar de contratación pública es referirnos exclusivamente a la Ley de Contratación del Estado, Ley 30.22.5 y su reglamento. No es la única herramienta legal que el Estado tiene para adquirir bienes, servicios y obras. Tiene, por ejemplo, el marco legal de reconstrucción con cambios. Tiene, por ejemplo, las APPs, asociación pública y privada, las concesiones, los contratos de gobierno a gobierno, los contratos NEC, los contratos FIDIC, obras por impuesto, etcétera. Y todas esas clasificaciones hacen que hablemos del universo de contratos públicos, contratación pública.
Dicho esto, nos vamos a enfocar en este curso a hablar de arbitraje en contratación pública, donde no solamente va a haber sesiones que aborden temas de la ley de contratación del Estado, la ley 3022.5 y su reglamento, sino va a haber sesiones donde se van a hablar de arbitrajes de inversión, de arbitrajes de consumo, de arbitraje en el sector salud, de arbitraje en contratación del Estado también, etcétera. ¿Correcto? Y el día de hoy me han pedido que ah, vamos a realizar aspectos de introducción. Diana, por favor, si me confirma si se logra ver las Sí, diapositivas que estoy confirmando. ¿Sí? adelante, doctor. Muchas gracias. Entonces, a ver, ahí está. La primera unidad y son conversar sobre aspectos generales relacionados a temas de arbitraje. Aspectos desde conversar sobre el origen del arbitraje, conversar sobre algunos principios, conversar sobre las clasificaciones del arbitraje, que nos van a permitir aterrizar algunas ideas para posteriormente en otras sesiones se vayan a profundizar estos temas. ¿Correcto? Así que vayamos aterrizando los conceptos de arbitraje en contratación pública, de contratación pública, que es amplio. Como repito, el Estado, por ejemplo, el Estado peruano, el año pasado, suscribió más de 50.000 contratos a nivel nacional. Y efectivamente, en temas de bienes, servicios y obras, ha tenido controversias. Una de las procuradurías del Ministerio de Transportes tiene más de 850 arbitrajes en giro en temas de obras. Eso nos da una idea, aterrizar y ver cuál es el crecimiento del arbitraje en contratación pública en los últimos 25 años, donde el Estado manifestó su voluntad a través de la ley, también reconocida en la Constitución de 1993, en solucionar sus controversias, no en el Poder Judicial, sino en el arbitraje. ¿Correcto? Pero nosotros no descubrimos el arbitraje. Vamos a revisar que el arbitraje data de antiguas civilizaciones y que ya practicaban el arbitraje dentro del ámbito comercial, ¿correcto? Hace poco escuchaba al doctor Alfredo Goulart, que también indicaba, tenía una teoría interesante, de que los arbitrajes en materia de contratación pública también derivan de lo que conocemos en el ámbito comercial, los arbitrajes comerciales. Pero cuando uno analiza el universo de los arbitrajes comerciales versus el arbitraje en contratación pública, la dinámica, la esencia, se mantiene, sí, pero es diferente hablar de temas comerciales, temas entre privados, conflictos entre particulares, que hablar de arbitraje en contratación pública, donde no solamente se pone énfasis en los fondos públicos, que provienen de todos los impuestos que contribuimos todos los peruanos. Solamente por eso nos tiene que interesar, sino también que hay un interés general. Cuando el Estado adquiere bienes, vacunas, por ejemplo, o hace un hospital, hace una carretera, hace un colegio, eso tiene un impacto en una comunidad, en una población, en una ciudad, y es beneficio de todos los peruanos, ¿correcto? Y si el Estado tiene una controversia en una obra paralizada, en un tema de un servicio donde hay una resolución de contrato, por ejemplo,
es de interés general. Y es por eso que vamos a encontrar diferencias entre los arbitrajes comerciales, que tienen otra lógica, y los arbitrajes en contratación pública, que tienen otros lineamientos. Y a lo largo de estos 25 años, y bajo los temas también de corrupción que ya en algún momento tocaremos, han tenido un giro importante, donde la transparencia es la regla, mientras que en los arbitrajes comerciales la regla es la confidencialidad, salvo pacto en contrario. Hoy se exige en los arbitrajes donde participa el Estado peruano transparencia, que cualquier ciudadano pueda tener acceso no solamente al laudo arbitral, sino a las actuaciones arbitrales, lo cual hace eco en el decreto de urgencia 20-2020, que se promulgó en la época del expresidente Vizcarra, ¿correcto? Entonces, vamos a ir hablando sobre el origen del arbitraje para aterrizar conceptos elementales. Conversaremos sobre los principios, los criterios de clasificación, parte del convenio arbitral, y aquí un poco hablar de cómo negocia el Estado sus convenios arbitrales. ¿El Estado sabe negociar sus convenios arbitrales? Si nos situamos en la ley de contrataciones del Estado, ¿el Estado sabe negociar estos convenios? Algunas entidades sí. La mayoría copia y pega convenios arbitrales que derivan de proformas de contratos, que se aprueban por las bases estandarizadas que publica el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. ¿Y qué pasa cuando copias y pegas convenios arbitrales? Estos convenios son muy generales. No hablas de números de árbitros. No dices si va a ser arbitraje institucional o ad hoc, ¿correcto? Y te tienes que remitir al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para absolver esas dudas, esos vacíos, que deberían estar pactados en el convenio arbitral. Pero alguien me dirá, ¿pero en qué parte negociamos el convenio arbitral si desde la adjudicación de la buena pro y el consentimiento de la buena pro, la ley de contrataciones nos habla del perfeccionamiento del contrato, que es básicamente tener 8 días para el adjudicador presente los documentos y 2 días siguientes para la firma del contrato? En alguna parte del reglamento, la ley de contrataciones, nos habla de que el adjudicatario y algún representante de la entidad se sienten a revisar el convenio arbitral, que tendría lógica, ¿no? Pero se imaginan que si el ganador de la buena pro dice, bueno, a ver, vamos a negociar el contrato, vamos a modificar el convenio arbitral. El área usuario le va a decir, oye, no estamos en la etapa, ¿no? Porque ya tuviste el tema de consultas, observaciones a las bases, ese fue tu momento. Ahorita solamente todo esto ya está aprobado, limítate a firmar el contrato, ¿no? Y obviamente uno dice convenio arbitral. mm, A mí lo que me interesa como proveedor es vender, que me paguen, ayudar a que el Estado cumpla su finalidad pública y no pienso terminar en una controversia, ¿no? Pero si pasa, ahí vemos que hay patologías en los convenios arbitrales a veces. Hay casos donde copian y pegan convenios arbitrales y te dicen un contrato de 10 millones de soles y te dicen las partes se someten al Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, SNA. Y cuando uno revisa la SNA, dice, oye, aquí solamente permitimos arbitrajes de determinada cuantía. ¿Y qué haces? ¿Cómo inicias el arbitraje ahí?
¿no? Son temas y casos que te invitan a reflexionar y decir, ¿el Estado y el proveedor saben negociar los convenios arbitrales? ¿O siguen firmando proformas de convenios arbitrales sin ninguna modificación? Hay algunas entidades que ya están recibiendo recomendaciones de procuradores, donde los procuradores señalan eh, y recomiendan cómo tienen que pactar y establecer, al menos antes de lanzar sus bases, los convenios arbitrales, ¿no? El número de árbitros, el procedimiento, si va a ser arbitraje institucional, ante qué centro de arbitraje, ¿correcto? Entonces, eso ayuda. ¿Qué reglas se van a aplicar? Pero estamos hablando de un ejemplo solamente en arbitraje en contratación del Estado. ¿Y qué pasa cuando los contratos no están en el marco de la ley de contratación del Estado? ¿Qué pasa si es un contrato FID, un contrato NEC, un contrato de cooperación internacional, un contrato bajo la ley de reconstrucción con cambios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo negociamos eso? Entonces las reglas cambian. Y es por eso que los abogados tenemos el deber de preparar los contratos, no solamente preocupándonos en las obligaciones, en las prestaciones, contraprestaciones, en las cláusulas penales, que eso está bien, pero que el convenio arbitral no sea una cláusula pasada la medianoche, sino que como parte de prevención se estudie y se pacte bien un convenio arbitral. Ese es el éxito de un arbitraje. Esta es la semilla del arbitraje. ¿Quieres un buen arbitraje? Pacta un buen convenio arbitral, donde las partes vean a qué árbitros van a designar, independientes e imparciales, obviamente, ¿correcto? Y el enfoque va a ser distinto a cómo va a tener que elaborar su teoría de defensa desde el convenio arbitral, ojo, si eres el Estado, y desde la óptica del sector privado. No es lo mismo recomendar la redacción de un convenio arbitral si estás con el sombrerito del Estado y si estás con el sombrerito del sector privado. Cambia. Pero lo bonito del arbitraje es que su esencia es la voluntad. La voluntad que no es unilateral, que no le corresponde al Estado, sino también al proveedor. Muchos dirán, las grandes empresas que contratan con el Estado, ¿no? Y que le venden y buscan lucrar. Los proveedores ya no solamente son agentes donde van a buscar un tema lucrativo, un tema patrimonial, sino también tienen un rol esencial en las compras públicas, que es coadyuvar al Estado a que cumpla una agenda política, una finalidad de interés general. Construir un puente, una carretera, un hospital, adquirir bienes, servicios de limpieza, etcétera, son cruciales, ¿correcto? Entonces, la voluntad solamente tiene que ser por parte del Estado, sino también por parte del sector privado. Es una sinergia de lo que también vamos a conversar. Si hay preguntas, yo los leo, por favor. Igual estoy atento a la casilla de comentarios y a los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Gracias por compartir el directo y también dejarnos los comentarios, consultas que nos ayudan siempre a mejorar y hacer que estas clases sean dinámicas y personalizadas para todos los que nos están viendo.
Entonces, estamos en un curso de arbitraje en contratación pública, pero hay que entender algo básico. ¿Qué es el arbitraje? Yo les pregunto a todos, y aquí a todos los amigos que nos están viendo desde diferentes ciudades, les mandamos un saludo y les preguntamos a toda la clase también, ¿qué entienden por un arbitraje? Los voy a leer, los voy a leer en los comentarios. A ver, definan en un par de líneas qué es el arbitraje para ustedes. ¿Qué se les ocurre o qué se les viene a la mente cuando escuchan arbitraje? ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es el árbitro? Se les viene un tema de un partido de fútbol, la Champions. ¿Qué entiende por un arbitraje? ¿Qué es para, si ustedes tendrían que definir el arbitraje en palabras sencillas, ¿qué diría? ¿Cómo definen el arbitraje? ¿Es igual que el Poder Judicial? ¿El arbitraje, eh, el árbitro es como un juez? ¿Qué entendemos por un arbitraje? A ver, acá nos dicen, el arbitraje es un mecanismo para solucionar controversias, ¿ya? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Qué más? A ver, estoy leyendo sus comentarios que me están haciendo llegar. A ver. Dice Paola, método heterocompositivo de solución de controversias. Ok, ya. Ahora, ¿y las partes necesariamente tienen que ser dos privados, una persona natural, una persona jurídica, o solamente está creado para empresas? Eh, ¿Puede participar el Estado? ¿No puede participar el Estado? ¿Qué otros conceptos? A ver, Diego nos dice, mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual se busca poner fin a una controversia, resuelto por un árbitro con experiencia en la materia. Muy bien, muy bien. Hay definiciones claras, claras que ya todos están comentando en el mismo sentido. Y efectivamente, cuando hablamos de arbitraje, en esencia, porque el arbitraje es uno, ya sea arbitraje comercial, ya sea arbitraje en contratación pública, arbitraje de consumo, arbitraje internacional, el arbitraje es uno, ¿correcto? Y es un mecanismo heterocompositivo, ¿sí? ¿Alternativo a qué? A la vía ordinaria, al Poder Judicial, ¿correcto? Porque yo cuando en mi contrato pacto un convenio arbitral, lo que estoy diciendo es, manifiesto mi voluntad para renunciar a la vía ordinaria, para renunciar al Poder Judicial y acudir al arbitraje. ¿Correcto? Mecanismo heterocompositivo alternativo al Poder Judicial de solución de conflictos. Tú vas a un arbitraje, ¿a qué? ¿A saludar al árbitro? ¿A saludar al tribunal arbitral? ¿O a exponerle tu problema, tu conflicto? Y a decirle, quiero que tú emitas una decisión y le pongas fin a esta controversia, ¿no? Entonces, este mecanismo alternativo busca solucionar la controversia entre las partes. Pueden ser privados, una persona natural, otra jurídica, puede ser partes donde esté el Estado peruano, a través de sus más de 3.000 entidades públicas que tiene a nivel nacional, donde en efecto las controversias más frecuentes que se da en temas de contratación pública son aplicación de penalidades, resolución de contratos, ampliación, ¿no? Ampliación de plazo, liquidación, incumplimiento de obligación de dar suma de dinero, etcétera, la que ustedes también pueden haber visto en la práctica. Ya tienes un conflicto. Lo que las partes quieren
es no irse al Poder Judicial. Quieren un mecanismo más eficiente, más rápido, más especializado, que resuelva su controversia. Y que esa decisión la respete, sea inimpugnable, tenga la calidad de cosa juzgada. Y es por eso que hoy en día los arbitrajes comerciales también están aumentando. Pero frente a los arbitrajes en contratación pública, hay que decir que la estadística también ha ido creciendo, donde hay más del 70% de casos de arbitrajes en materia de contratación pública, frente al arbitraje comercial que está sobre los menos de los 30%. ¿Y esto por qué? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del arbitraje? Han definido el arbitraje, pero ¿cuántos de ustedes han celebrado un contrato de compraventa, un contrato de dación en pago, un contrato de alquiler, que es lo más frecuente? ¿Han escuchado ustedes o alguno de sus familiares hablar de esto? O de cualquier otro contrato, ¿no? De mutuo, si quieres. ¿Y cuántos de ustedes han visto que en ese contrato que han firmado algunos de sus familiares o ustedes estén pactando un convenio arbitral? La mayoría ni siquiera se preocupa en redactar una cláusula de solución de controversias. Y si no pactas un convenio arbitral, ¿a dónde te vas? Al Poder Judicial. ¿Por qué el arbitraje comercial no crece? Porque dentro de otros factores, obviamente, uno de ellos es la falta de cultura arbitral en nuestro país, que se está construyendo, sí, bajo la educación gratuita que nosotros promovemos y otras instituciones. Pero el arbitraje comercial no despega. Dentro de uno de los factores es este, que los profesores especializados en derecho civil, obligaciones, contratos, pocos de ellos ven temas de arbitraje. Nos enseñan en las universidades temas de instituciones, de obligaciones, temas de derecho civil, etcétera, contratos. Pero son pocos los que te enseñan a redactar un contrato y redactar un convenio arbitral. ¿Miento o no miento? ¿A cuántos de ustedes les han enseñado eso? Si tienen la suerte de haber llevado un curso de arbitraje, puede ser que redacten un convenio arbitral. Y si no, podrán redactar un contrato, pero no se preocupan en la cláusula de solución de controversias. ¿Y dónde terminas? En la vía ordinaria, Poder Judicial. Entonces, lo primero que ustedes se deben llevar es, van a redactar un contrato como abogados o futuros abogados. Van a revisar tal vez un contrato de algún familiar. Y lo que ustedes se tienen que preocupar es, ante una eventual controversia, ¿dónde vamos a solucionar esta controversia? Si no pongo nada, si no redacto un convenio arbitral, voy a terminar en el Poder Judicial. Pasaré tal vez por la conciliación, pero vas a terminar en el Poder Judicial. ¿Cuántos años uno litiga en el Poder Judicial? A ver, sus comentarios. ¿Cuántos años litigan en el Poder Judicial? Los litigantes o los que han escuchado eh, que algún amigo, algún familiar ha tenido un tema en el Poder Judicial. Porque son tres instancias, ¿ah? Juez civil, sala superior, sala suprema, y en un estándar
puedes litigar tranquilamente hasta obtener en el Poder Judicial una sentencia con calidad de cosa juzgada entre 5 a 10 años, dependiendo de la carga procesal que tenga el juez. En las estadísticas, búsquenlas en internet, del Poder Judicial, cada año los jueces dicen, tenemos sobrecarga. Este juzgado, con mi cesigrista incluido, puede ver cerca de 1000 expedientes, pero ahorita tengo 4000 expedientes. O sea, no me doy abasto. Es parte de la realidad de nuestro sistema judicial. Es parte. Entonces tengo que crear otro mecanismo alternativo al Poder Judicial, donde hay que fomentar la inclusión, no solamente a través de los arbitrajes populares, que lo realiza el Ministerio de Justicia, Arbitra Perú, sino también fomentar esta cultura arbitral para que las partes apuesten más por el arbitraje. Y el éxito del arbitraje es la redacción de tu convenio arbitral en tu contrato. Y antes de firmar un contrato, tienen que revisar esa cláusula de solución de controversias. ¿Correcto? Y en el Estado, si yo no soy logístico, yo conozco de todo lo que es contratación pública, yo sé todo lo que es proceso de selección, he firmado un contrato y he visto que no hay convenio arbitral, no hay una cláusula que hable de resolución de contrato. ¿Qué hago? ¿Voy a irme al Poder Judicial? El salvavidas ya te lo da la ley, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, que te dice, en palabras sencillas, si te olvidaste de pactar en tu contrato un convenio arbitral, ya esta es una cláusula que está allanada, sin que la hayas pactado siquiera. Ya está en tu contrato, así que no te preocupes, si es que te olvidaste. Pero si fuiste diligente y si llevaste este curso como logístico, lo que te tienes que preocupar antes de lanzar tus bases es leer la proforma del contrato y leer la cláusula de solución de controversias para hacer algunas precisiones. Como redactar, por ejemplo, si va a ser un arbitraje institucional o si va a ser un arbitraje ad hoc, cuál va a ser el número de árbitros, ¿no? Cuál va a ser la sede. Algunas características más que cuando conversemos de convenio arbitral vamos a dar mayores alcances, ¿ya? Pero eso te corresponde a ti, entidad, a ti logístico, área usuaria, área del órgano de contratación, antes de lanzar las bases en el SEACE. Porque si ya la lanzaste, esas son las reglas definitivas del proceso, ¿correcto? Y si estoy del otro lado, ¿qué hago? Si estás del otro lado, tienes la etapa de consultas y observaciones para no solamente cuestionar los términos de referencia, para no solamente observar los criterios de calificación, evaluación, que está bien que lo hagas, pero también preocúpate en revisar la proforma del contrato y revisar qué han puesto en tu convenio arbitral. Porque no falta el que por innovador pone un centro de arbitraje tal vez de dudosa procedencia. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuántos centros de arbitraje creen que existe en nuestro país? En Perú, ¿ah? A ver, los leo. ¿Cuántos? ¿Cuántos centros de arbitraje conocen? Yo los puedo contar con los dedos. ¿Ustedes cuántos creen que hay a nivel nacional? Que es una cifra interesante y que preocupa. Mientras voy leyendo los comentarios, los saludos
de los asistentes, de los que comparten el directo, muchas gracias. Nos ayudan, sí, a compartir conocimiento a estas horas. Gracias por compartir y dar like. A ver, ¿qué nos dice? Carola nos dice, las partes pueden ser personas naturales, jurídicas, el Estado también puede ser parte, ok. Entonces, ¿cuántos centros de arbitraje hay? Según el RENACE del Ministerio de Justicia, hay más de 100 centros de arbitraje en nuestro país. Más de 100 centros de arbitraje en nuestro país. Los que estamos dentro del ámbito de arbitraje, litigamos, vemos estos temas, sabemos que hay centros de arbitraje reconocidos, que fomentan la transparencia, los reglamentos con estándares internacionales, las buenas prácticas, y los podemos contar con una mano, ¿correcto? Pero hablar de más de 100 centros de arbitraje, ¿no? ¿Y quién controla esos centros de arbitraje? ¿Quién les pide cuentas a esos centros de arbitraje? Porque constituir un centro de arbitraje es más fácil que constituir un centro de conciliación, así de crudo y así de real son las reglas. Y esto preocupa, porque ya procuradores públicos están advirtiendo de este problema, que se logran medidas cautelares, que hay arbitrajes de emergencia, que hay cosas que llaman la atención, por decirlo menos, y advierten que algo está pasando en esos centros de arbitraje de dudosa procedencia, donde curiosamente el fundador, el árbitro, el secretario, un poco más el portero, es la misma persona, ¿no? Y eso, tarde o temprano, va a impactar no en ese centro de arbitraje, sino en la institución arbitral. Y es por eso que nos tenemos que preocupar en proteger a la institución, ¿correcto? A la institución arbitral. Pero eso, cierro paréntesis. Dicho esto, hay diferentes centros de arbitraje. Inclusive hemos publicado una sentencia de una sala comercial de acá de Lima que anuló un laudo de un centro de arbitraje que no era competente, pero que por intereses pues que desconocemos, pero que suponemos, dio trámite ese arbitraje donde participó el Estado. Pese a que en el convenio arbitral decía otro centro de arbitraje, pero él chapó el arbitraje. El Poder Judicial felizmente lo anuló. Pero está pasando. Es parte de una realidad que no podemos ser indiferentes con esto. Hay que defender a la institución arbitral. Porque si aquí estamos promoviendo el arbitraje, aquí en 25 años ya de trayectoria de los arbitrajes en contratación del Estado, que somos un referente a nivel internacional, dentro de Latinoamérica también, cómo ha evolucionado nuestra práctica arbitral, donde el Estado apuesta y manifiesta su voluntad a través de la ley para ir y solucionar sus disputas en un arbitraje, y los proveedores que también deciden contratar con el Estado aceptan esas reglas de juego. Entonces tenemos que cuidar la institución, porque de lo contrario aparecen proyectos de ley como el que ya conocemos, donde se está buscando en una reforma decir, como mecanismo de solución de controversias también se puede pactar
irse al Poder Judicial. Los que sabemos los mecanismos de solución de controversias en el marco de la ley de contrataciones son conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas para obras, y con este proyecto se busca regresar al Poder Judicial. Entonces, hay que estar alertas, ¿correcto? Porque en líneas generales el arbitraje funciona, pero aquí tenemos que ser sinceros en que hay aspectos operativos que se pueden mejorar. Y lo he dicho, negociando un convenio arbitral entre el Estado y el proveedor, las cosas pueden mejorar. Eligiendo bien al centro de arbitraje, serio, con experiencia, también. Apostando por descentralizar el arbitraje a través de las cámaras de comercio, o los colegios de abogados, o las universidades serias, también es positivo. ¿Correcto? Entonces, el arbitraje en contratación pública tiene un balance donde los procuradores están mostrando su reciente estadística de los arbitrajes del 2020, 21, 22, y señalan que están ganando arbitrajes. Y ese mito de que no ganan arbitrajes, ese mito en decir el Estado siempre pierde, es mentira. Las estadísticas hablan por sí solas. El Estado gana. La pregunta que nos hacemos, ¿y en los casos que perdió, es culpa de los árbitros? ¿Es culpa del arbitraje? ¿O es culpa y parte de un nexo causal de la mala administración de contratos? En la tercera fase de la contratación pública, que es la ejecución contractual, ¿el Estado sabe administrar bien sus contratos? ¿O a veces aplica penalidades transgrediendo la ley, resuelve el contrato transgrediendo la ley, ejecuta cartas fianzas transgrediendo la ley? Puede pasar. En esos casos habría que analizar si el Estado efectivamente debió perder un arbitraje. Porque, ojo, los arbitrajes en contratación pública no han sido creados y diseñados para que el Estado gane arbitrajes. Así no tenga la razón, porque eres Estado, vas a ganar arbitrajes. Entonces, pues la justicia se debe quitar la venda o alzar, ¿no?, la venda y decir, bueno, eres Estado, así no tengas la razón, te tengo que dar, porque eres el Estado. El arbitraje, señores, y la función de un árbitro no es ser pro contratista, ni ser pro entidad. El árbitro es pro verdad. Y llega, y la finalidad de su rol es llegar a la verdad de los hechos. Darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a las partes lo que han acreditado con pruebas fehacientes y contundentes. El lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. El que va a ganar el arbitraje es el que no solo invoca el derecho, sino el que logra acreditar con pruebas fehacientes y contundentes que tiene la razón. Y aquí nos enfrentamos a hablar de temas donde uno dice, ¿y por qué el Estado siempre es el que es demandado? ¿No? ¿Cuántos han escuchado? Pero al contratista nunca lo demandan, o un porcentaje minoritario. El Estado siempre es el que termina siendo demandado. Ay, pobrecito. ¿Y saben por qué? Porque la ley de contratación pública en general es paternalista, es pro Estado. Y eso está bien. Eso está bien. Una entidad, sin ir a un arbitraje, puede aplicarte penalidades hasta el 10%. Te puede resolver un contrato. Te puede ejecutar tus garantías.
te puede declarar la nulidad o la resolución de tu contrato. Te puede enviar de taquito al Tribunal de Contrataciones para que te sancione, ¿no? El contratista no puede hacer eso. El contratista no puede hacer eso, ¿correcto? Entonces, si al contratista le resuelven, le aplican penalidades, etcétera, la única vía que tiene es o bien irse por la conciliación, que es facultativa, o terminar en un arbitraje planteándole el problema a un tribunal arbitral o a un árbitro único y que él sea quien efectivamente vea si tiene la razón o no, ¿ya? Pero el arbitraje en contratación pública, señores, no ha sido creado, no ha sido creado para que el Estado gane, ¿correcto? El Estado gana arbitraje, sí, y también el Estado pierde, y hay que analizar esos laudos, sí, obviamente, pero retrocediendo a la ejecución del contrato. Los árbitros no otorgan ampliación de plazo, no cuestionan si el expediente técnico está bien elaborado. Los árbitros revisan la documentación que hay. Y los árbitros revisan si se ha aplicado bien el marco de la ley de contrataciones o la ley especial de compras públicas, en el caso concreto, y luego analizan las pruebas que se han ofrecido. Dicho esto, y ya cerrando el paréntesis, hay un tema de beneficios, de incentivos, si queremos llamarlo así. ¿Por qué quiero terminar en un arbitraje? ¿Por qué quiero irme al Poder Judicial? A ver, si su cliente les diría a ustedes, voy a firmar un contrato de compraventa, voy a firmar un contrato de arrendamiento, un contrato de préstamo, de dinero, etc. ¿Qué me recomiendas? He ido a este curso de CAE y he escuchado de arbitraje. Pero tú, abogado, mi abogado, ¿qué me recomiendas? ¿Por qué me tengo que ir al arbitraje y no al Poder Judicial? Lo que al cliente, generalmente, uno de los incentivos que les mueve es cuánto me vale, cuánto me cuesta irme a un arbitraje, ¿no? Eso es lo crucial, ¿no? A ver, en el arbitraje he escuchado que esto es medio Carolina Herrera y en el Poder Judicial los aranceles son accesibles. Pero lo primero que le tendrías que decir, ok, tienes esa posición interesante, no la discuto, pero el arbitraje te ofrece celeridad y el tiempo vale más que el dinero. En el arbitraje el estándar de litigio es entre 6 meses a un año. Si el caso es complejo, es un caso de obras, año y medio, ¿no? Y el laudo tiene la calidad de cosa juzgada, ¿correcto? Y es de ejecución inmediata a partir de que se notifique el laudo a las partes. En el Poder Judicial, primera instancia, 3 años si tiene suerte, o 5 años. Y si la otra parte perdió, ¿qué va a hacer? Apelarte la sentencia, ¿sí o no? Segunda instancia, ¿cuántos años más? 1 año, 2 años. Y si la otra parte también perdió, ¿qué hace? Recurso extraordinario de casación, Sala Suprema. ¿Cuántos años hay? ¿2? ¿1 año? Y hasta que regrese al juez de primera instancia para que diga, sí, aquí está consentida, ejecútese. Tranquilamente entre más de 5 a 10 años litigando en el Poder Judicial. Justifica que tú pagues
poco más hoy y que tengas un resultado más rápido? Sí, sí. ¿Y no mueras litigando? Claro que sí. Entonces, esa es una ventaja, un beneficio que ofrece el arbitraje frente al Poder Judicial, la celeridad. Otra de las cosas que uno diría, oye, pero quiero irme al Poder Judicial porque en el Poder Judicial también hay jueces civiles, hay jueces de familia, hay jueces contenciosos administrativos, hay tributaristas, entonces me puedo animar a irme al Poder Judicial. Pero lo que le debemos preguntar es, ¿y tú puedes designar al juez que va a resolver tu caso? O este es como que, a ver, presentas en mesa de parte tu caso y te designan al juez y tú no sabes qué juez te tocó. ¿Tienes información de ese juez? ¿Lo conoces? ¿Hay un récord de los jueces, de los magistrados que te digan, a ver, este juez tuvo tantas sentencias, fue denunciado, fue recusado, etcétera? ¿Tiene un procedimiento disciplinario, tal vez? No sabes. Ese es el sistema judicial. En el arbitraje en contratación pública, no. En el arbitraje en contratación del Estado, por ejemplo, la ley te exige que el árbitro tenga tres especialidades: derecho administrativo, contratación del Estado y arbitraje. ¿Correcto? Tres especialidades. Y que también centros de arbitraje, también el OCE, tienen un récord arbitral, donde puedes informarte, conocer al profesional que te han designado residualmente o que tú piensas elegir. ¿Cómo conozco a un árbitro? ¿Quieres conocer a un árbitro? Lee sus laudos. Y lo que se ha hecho en contratación pública es publicar los laudos, ¿correcto? Y cuando uno publica los laudos, puedes estudiar mejor al profesional que quieres designar o que te han designado de manera residual. Puedes revisar también si tiene recusaciones fundadas o alguna sentencia en el ámbito penal, su récord de recusaciones, cuántas veces lo designó una entidad o un contratista. La información, señores, es poder. En ese sentido, se está trabajando mucho en el ámbito de arbitraje en contratación pública, apostar por la transparencia. ¿Quieres elegir un buen árbitro? Se tiene que publicar la información. Ese es un trabajo importante que ha hecho el OCE, pero también tiene que ser replicado, y ya algunos centros de arbitraje están replicando eso, los faros de transparencia, la publicación del perfil de los árbitros. Y esto tiene que ser así. ¿O acaso ustedes cuando van al mercado, donde su caserita, o bueno, los que tienen la suerte de ir a un supermercado, les ocultan información cuando quieres comprar leche? Tú vas, coges, comparas precios, ingredientes, vitaminas, si no tiene vitamina, etcétera, y terminas eligiendo, porque te informas. La información está ahí. Igual, cuando quiero elegir un árbitro que sea independiente, que sea imparcial, tengo que saber su información. Y esa información pues no me la va a dar una red social, me la tiene que dar una institución, un centro de arbitraje, el OCE, alguna entidad del Ministerio de Justicia, pero información real, información oficial, ¿correcto? Eso nos va a ayudar a mejorar el arbitraje, porque en litigio
y en una técnica del arbitraje, más del 50% de éxito que quieras tener en un arbitraje se va a dar por la calidad de tu tribunal arbitral. Si tú has hecho tu trabajo de estudiar a tu tribunal arbitral antes de designarlo y sabes que efectivamente si es un tema en contratación del Estado, obviamente no vas a designar pues a un profesional que tenga la especialidad en derecho penal o en familia, ¿no? Tiene que ser un especialista. Y el arbitraje te permite elegir libremente. Eso es lo bonito. Aquí nadie te obliga. Aquí eliges. Las partes, manifestación de voluntad, eligen, designan al árbitro. Si es un tribunal arbitral en materia de contratación del Estado, la entidad a través de su procurador designará a su árbitro de parte. El contratista también designará al árbitro, ¿no? Y los coárbitros designarán al presidente, ¿correcto? En el Poder Judicial no, pues. En el Poder Judicial te dicen, bueno, este es el juez, veto a saber cuál es el perfil del juez, ¿no? Ya que te enteras cuando te emitió tu sentencia, no hay motivación o si la hay, no estás conforme, etcétera. No digo que el Poder Judicial sea un desastre, ojo, hay buenos jueces, hay jueces, ¿verdad? Que tienen una vocación, calidad, son profesionales, están ahí, luchando contra viento y marea. Pero la sobrecarga procesal a cualquiera lo desgasta. Un árbitro, los mejores árbitros de nuestro país pueden tener entre más de 100 casos, algunos 500, pero los árbitros, digamos, eh, junior, que están en el tema del arbitraje adquiriendo más experiencia, tranquilamente al año pueden tener 10 casos o 5 casos, ¿no? O 20, pero es una carga procesal que se puede manejar, ¿correcto? Que se puede manejar. Pero ya hablar de ligas mayores como el Poder Judicial, donde jueces hacen una labor titánica con más de 3.000, 5.000 expedientes en su juzgado, pues efectivamente es humanamente imposible y requiere una reforma, ¿no? Pero bueno, ese tipo de reforma sí no les gusta. Pero el Poder Judicial hace años está pidiendo eh, que se atienda esas demandas de sobrecarga procesal. El ciudadano que acude al sistema judicial, años litigando, sin obtener justicia, ¿correcto? Pero el arbitraje ofrece también este beneficio. La confidencialidad, hemos hablado de la confidencialidad, como en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el arbitraje únicamente concierne a las partes, al árbitro. Hay confidencialidad. Y esto se entiende porque la lógica deriva pues del ámbito comercial. Pero ¿qué pasa cuando el Estado es parte? Se debe aplicar la misma regla de confidencialidad. Ahí se enfrenta, ¿no? La confidencialidad versus la transparencia, la publicidad. ¿Qué opina? ¿En los arbitrajes en contratación pública también debe haber confidencialidad al 100%? ¿O debe haber límites en la transparencia? ¿Qué nos dice el decreto de urgencia 20-2020? Son temas que nos invitan a reflexionar. ¿Qué prefieren las partes? ¿Confidencialidad o transparencia?
Y lo que se ha ido trabajando en estos 25 años donde se aplica temas de arbitraje en contratación del Estado, lo que las partes exigen y demandan es transparencia, porque nos ayuda a luchar frontalmente contra la corrupción, nos ayuda a luchar frontalmente contra actos o actuaciones irregulares de un tribunal arbitral o de un centro de arbitraje. Y yo siempre diré y apostaré, la transparencia es el camino para las buenas prácticas en el arbitraje. Obviamente que hay árbitros vampiros, ¿no? Que les da miedo la transparencia, la luz. ¿Por qué prendes la luz? Mejor apágala, ¿no? Pero la transparencia obviamente tiene que tener límites, fronteras. Pero frente a casos de corrupción que los hay, no puede ser indiferente ni negar esto. Los casos de arbitrajes Odebrecht, por ejemplo, hicieron que la comunidad arbitral, los centros, la institución arbitral, apueste más por la transparencia, por la publicidad. Sale el decreto de urgencia recogiendo algo positivo, la transparencia, que tiene estándares internacionales de un citral. Lean, busquen en internet, reglamento de transparencia para arbitrajes de inversión, o donde el Estado es parte. Obviamente aplica para arbitrajes de inversión. 2014. 2014, publicado el reglamento de transparencia. Eso lo recoge de alguna manera el decreto de urgencia 20-2020. Por eso hay cosas buenas, pero también hay cosas feas que se dan en este decreto de urgencia 20-2020. ¿Ya? Pero lo importante, en mi opinión, siempre me someto a la crítica, es que en temas de arbitraje donde participa el Estado, donde hay fondos públicos, donde hay interés general, la transparencia debe ser la regla. Y la transparencia no solamente en las actuaciones arbitrales, sino la transparencia antes del arbitraje, antes en la negociación del convenio arbitral, transparencia en la designación de tu tribunal arbitral, en la designación residual de tu árbitro, transparencia en las actuaciones arbitrales, desde los actos postulatorios hasta el resolutivo, hasta que se emite el laudo. Después, en el control judicial, ¿correcto? Entonces la transparencia tiene que ser transversal. ¿Y eso qué nos ayuda? A fortalecer el arbitraje, a desaparecer a los malos árbitros, o a los malos procuradores, o a los malos abogados del sector privado, a quitarles las caretas. ¿Por qué un estudio de abogados puede designar más de 10 veces a un mismo árbitro? ¿O por qué un procurador público puede designar más de 50 veces a un mismo árbitro? No me han contado, ¿ah? Lo he visto. Esto no me lo han contado, lo he visto. Conozco entidades, procuradores, que designan más de 50 veces a un mismo profesional. ¿Coincidencia? ¿No hay otro árbitro? ¿No hay otro profesional? ¿Quién controla eso? ¿Correcto? La crisis que está viviendo el Registro Nacional de Árbitros es otra realidad. Es otra realidad. Los árbitros en nuestro país pareciera que están en proceso de extinción, porque no tienen incentivos para estar en una nómina de árbitros. Entonces, estos temas nos deben llamar la atención e invitar a reflexionar sobre esto.
Pero el arbitraje ofrece también la confidencialidad. Para temas de contratación pública, considero que la transparencia es la regla, salvo pacto en contrario, que debe estar debidamente sustentada. La especialidad también marca la pauta en cuanto al arbitraje, ¿correcto? El arbitraje sectorial en nuestro país ha ido creciendo estos últimos 25 años. Hoy no solamente hablamos de arbitraje comercial, arbitraje internacional, arbitraje de inversión. Hoy hablamos de arbitraje en el sector inmobiliario, arbitraje en contratación del Estado, arbitraje en contratación pública, arbitraje en el sector salud, en temas de expropiación, etcétera. Y cada sector está apostando por el arbitraje, ¿correcto? Pero siempre partiendo de la esencia, de los beneficios, de los principios rectores, de la columna vertebral del arbitraje, de la esencia de la voluntad de las partes, para regular sus propias reglas a través del convenio arbitral, ¿correcto? A exigir que los árbitros sean especializados en la materia. No es lo mismo tener un tema en el sector inmobiliario que en el ámbito de contratación pública, ¿correcto? Tendrás que buscar el perfil, pero ya los centros de arbitraje inclusive tienen listas de árbitros donde te dicen, bueno, aquí tengo la lista de árbitros especialistas en temas comerciales, aquí está. También tengo una lista de árbitros especialistas en contratación pública. Ah, caray, ¿eso qué le permite? Las partes eligen con mayor objetividad. ¿Quién te ofrece ese beneficio? El arbitraje. En el Poder Judicial no encuentras esto. No me dejarán mentir los amigos de provincia, que a veces te toca un tema de familia. ¿Quién es mi juez? Lo conozco, un colega que vio temas penales y ahora está en un juzgado de familia. Zapatero a su zapato, como dice. Y ya para ir cerrando la sesión de hoy, no vamos a acabar todo esto hoy. La próxima semana ya cerramos esta primera unidad de introducción. Pero en rigor lo que hemos ido conversando a lo largo de esta noche es cómo nace el arbitraje. El arbitraje no lo descubrimos nosotros, no lo hicimos. Que seamos al día de hoy un referente a nivel de Latinoamérica, a nivel internacional, un referente en arbitraje, sí. Porque varios colegas, árbitros, nos preguntan, ¿y cómo decidieron? ¿Y por qué ustedes arbitran mucho? Arbitramos mucho porque el Estado decidió solucionar sus controversias a través del arbitraje. ¿Y quién es el gran consumidor? El Estado. El Estado es el gran consumidor ¿de qué? De bienes, de servicios, de obras. Es el gran consumidor y por tanto es el que al día de hoy firma miles de contratos a nivel nacional. Y obviamente hay un margen de riesgo inevitable que va a derivar en controversias. Y esas controversias se resuelven o bien por conciliación, o bien por arbitraje, temas de obras, a través también de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Correcto? Pero el arbitraje no nació en Perú. Nació desde las antiguas civilizaciones, en Grecia, en Roma, que se desarrolló a través internacional desde la Edad Media, pero como esencia se crea
en el ámbito comercial, en el ámbito privado, para solucionar controversias entre comerciantes, entre particulares. No se crea para solucionar controversias del Estado. Eso ya vino después, con la práctica, con la evolución, con el reconocimiento internacional a través de las Naciones Unidas, a través de los arbitrajes internacionales, donde participaba un inversionista y un Estado, ¿correcto? Pero en esencia nace el arbitraje para solucionar controversias entre particulares. Y es por eso que el arbitraje comercial, desde sus orígenes, tiene una gran historia, una gran práctica que ha sido recogida dentro de los arbitrajes internacionales y que siguen aplicando. Y es que un inversionista, señores, no se va a someter al Poder Judicial de Perú, por ejemplo. Eso no va a pasar nunca. No por los tratados, no por la Constitución, hay que quemar la Constitución, como dice un exministro de Justicia. No, hay tratados internacionales de libre comercio, hay tratados bilaterales, etcétera, que ya tienen una lógica comercial. Ningún inversionista, y ojo, piensen esto, ustedes son inversionistas, van a inyectar 100 millones de dólares en el país que ustedes quieran. ¿Qué van a pedir como mínimo? Un inversionista analiza, antes de invertir, cómo está la coyuntura política, social, económica, cultural del país donde yo voy a poner mis más de 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares. ¿Correcto? Tengo que analizar esos riesgos. Y efectivamente algo básico que se pregunta y exigen, ¿hay seguridad jurídica en ese país? Si hay una controversia, ¿vamos a tener una cancha pareja? ¿No? Donde hay un juez independiente imparcial, van a respetar el contrato, van a respetar sus leyes que van a estar en este contrato de inversión o no. Entonces, si el inversionista analiza a ese nivel, obviamente, si es un país que tiene una coyuntura política, que ven que le resuelven los contratos, el tema del peaje, lo incendian, lo queman, no, señor, me llevo mi dinerito a otro país. ¿Listo? Pero lo que exigen es seguridad jurídica. Y eso se traduce en un lenguaje sencillo, que hay una cancha independiente imparcial. Que no nos vayamos a mi poder judicial, si es un inversionista de Estados Unidos, no nos vayamos a mi poder judicial de Estados Unidos. Tampoco el tuyo, de Perú. Vamos a otra cancha. ¿Has escuchado del arbitraje? Sí, ahí está. Cancha pareja, designamos a los árbitros por común acuerdo y que gana el mejor. Así como en el fútbol, ¿no? Cancha pareja, árbitro independiente, imparcial. Claro, alguien me dirá, oye, pero si eres local, no, pues en el arbitraje no hay que eres local o eres visitante, no. Ahí los árbitros, obviamente, pueden ser extranjeros de otras nacionalidades, y en los arbitrajes de inversión nos va bien. Vean las estadísticas que muestra el MEF. Si crece. Los arbitrajes internacionales de inversión las ganamos como Estado peruano. Demandas millonarias las estamos ganando, porque la lógica es diferente. La defensa también es diferente.
esas buenas prácticas, esa experiencia, también la están recogiendo en los arbitrajes nacionales de contratación del Estado, por ejemplo. Pero eso se da pie porque hay una historia detrás. Hay 25 años, más de 25 años aprendiendo esto. Y es por eso que nuestro país, pese a todo, sigue otorgando seguridad jurídica a los inversionistas nacionales e internacionales y respetando en el marco constitucional al arbitraje como jurisdicción. Y decirle, si firmamos un contrato, vamos a ir a un arbitraje. No vamos a ir a tu poder judicial ni al mío, a un arbitraje. Y vamos a pactar las reglas en el contrato, en nuestro convenio arbitral. Y que gane el mejor. Y el que pierde tiene que cumplir el laudo. Eso es. Es la historia. Pero esa historia se recoge en nuestro Código Civil de 1984. Cuando traemos toda esa experiencia del derecho comparado, ¿no? En nuestra legislación. Se regula la primera ley de arbitraje. Hace más de 10 años ya está el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje, que tuvo como modificación el decreto de urgencia 20-2020, que lo hizo en tiempos de Vizcarra. Pero cualquier persona que lee, que revisa nuestro decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país, sabe perfectamente que es una ley moderna, con estándares internacionales, buenas prácticas que se recogen en las Naciones Unidas. Y es por eso que arbitramos bien. Pero seamos sinceros. Y con esto voy concluyendo. Este arbitraje, esta ley de arbitraje, se creó pensando para arbitrajes comerciales o por arbitrajes en contratación pública. Ahí viene el tema. Y es por eso que hay diferentes especialistas que señalan que se tiene que crear una ley de arbitraje en contratación pública para que ya no se toque más el arbitraje, el decreto legislativo 1071. Es una opción. Pero aquí hay que ver que no solamente es arbitraje en contratación del Estado, sino que estamos hablando de un universo grande de diferentes tipos de arbitraje donde participa el Estado, que tienen que tener una ley especial. Si es que se piensa sacar una ley en arbitraje en contratación pública, algún momento, habrá que unificar todo eso. Porque vuelvo a señalar, la columna vertebral y los principios y las actuaciones arbitrales se pueden recoger con algunos ajustes y mejoras y pensadas para una realidad en contratación pública, claro que sí. Claro que sí. Pero hay que pensar. Dudo mucho que este Congreso, con la coyuntura que tenemos, se siente a pensar ese nivel. Tal vez los que están llevando este curso o los que nos están viendo algún momento se puedan animar a analizar nuestra realidad, no la realidad de otro país, sino nuestra realidad, porque aquí se arbitra mucho temas de contratación pública. Entonces, hay que analizar las aristas, los cambios, ¿correcto? Y con esto, señores, queridos alumnos, público en general, valientes del derecho, que hasta estas horas, 10:24, están conectados, vamos a dar por concluida esta primera sesión